el aceite original. Son las 5 de la tarde con 2 minutos. Gracias por estar en sintonía de Radio Cadena YSKL La Poderosa en la última edición de debate electoral correspondiente a esta elección legislativa y municipal. Estamos precisamente en el día de cierre de campaña electoral y hay muchos temas importantes que tratar con nuestros invitados. Arely, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco Sigüenza, amigos oyentes de La Poderosa YSKL. Tal como lo decía Francisco, en el calendario electoral, hoy es un día muy importante. Hoy es miércoles 24 de febrero del año 2021 y hoy es el último día que tienen los candidatos, los partidos políticos, para poder pedir el voto y realizar campañas de proselitismo. A partir ya de mañana empieza lo que el Tribunal Supremo Electoral llama como el silencio electoral. Se trata de un espacio que se le da a la población para que pueda meditar el voto, para que pueda a conciencia tomar una decisión y presentarse muy temprano, como es un deber cívico, ante las urnas el próximo domingo 28 de febrero. Vamos a conocer a nuestros invitados de esta tarde. Al 2021. Esta tarde en Debate Electoral 2021 nos acompañan. Esta tarde en la cabina azul de La Poderosa YSKL nos acompaña el candidato a diputado por el partido Nuevas Ideas, Cristian Guevara, quien ocupa la casilla número 8. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Arely. Gracias, Francisco, por el espacio. El agradecido soy yo por tener la oportunidad de estar con la audiencia este último día de campaña. También está con nosotros en la cabina azul de La Poderosa YSKL el candidato por la reelección por el partido Arena, el diputado Mauricio Vargas, quien ocupa la casilla número 7. Gracias, un saludo a la audiencia y un saludo a los compañeros que estamos acá en la entrevista y un saludo a la audiencia. Vamos a interactuar, persona bien informada, persona que toma buenas decisiones. Bien, también está acá con nosotros la candidata Idalia Cepeda, candidata a diputada por el partido FMLN, ocupa la casilla número 14. Buenas tardes, gracias por estar acá con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias Arely, muchas gracias Francisco, un saludo al diputado, a Cristian y por supuesto a las personas que nos están viendo y escuchando en esta radio tan prestigiosa. Como lo decíamos en la antesala de la entrevista, hoy es un día muy importante para ustedes, es la última oportunidad que tienen para poder pedir el voto, para realizar campañas de proselitismo. Distintos partidos políticos también esta tarde se disponen a desarrollar los llamados cierres de campaña. Vamos a empezar conociendo un poco cuál es el plan de trabajo que tienen ustedes de llegar a la Asamblea Legislativa. ¿En qué consiste esa plataforma, esa oferta legislativa que le están ofreciendo al ciudadano? Empezamos con el candidato de Nuevas Ideas. Bueno, yo tengo algunas propuestas personales y otras que son acuerpadas por todo el partido, ¿verdad? En el caso de mis propuestas personales, la primera ley es la ley de repatriación de capitales evadidos. Tú sabes, Arely, que cada año salen del país 2.000 millones de dólares hacia paraísos fiscales a través de, ya están identificadas, ¿verdad? Tanto por la superintendencia del sistema financiero como por el Ministerio de Hacienda, incluso creo que la Fiscalía tiene esta información, de 648 empresas que son empresas cascarones, que facturan millones de dólares al año y reportan pérdidas. Esto lo hacen a través de consultorías, a través de reflejar gastos altísimos. Y eso al final, si tú sumas que son 2.000 millones de dólares al año y le sacas un 10%, estamos hablando de 200 millones al año. Si tú recuperas los últimos 10 años, estás hablando de 2.000 millones de dólares, que ese dinero debió haberse invertido en obras para la gente. Fíjate que cuando hablas del plan control territorial, por ejemplo, te mencionan de que es la policía, es modernizar con armas. Eso solo es una pequeña parte del plan control territorial. El plan control territorial, como lo ha dicho el presidente Nayib Bukele, una buena escuela, una buena calle, una buena unidad de salud, una calle iluminada, un parque. Ese es el verdadero plan control territorial, cuando el Estado tiene control del territorio. Claro que el problema de la violencia estamos a medio camino para solucionarlo, falta muchísimo. Es un problema complejo que venimos desde 1970 en una espiral de violencia que no ha cesado, ¿verdad? Entonces, y es la gran apuesta de nosotros. Hay otro plan también que tiene que ver en el tema fiscal, es la reforma a la ley de imprenta. Desde el 9 de octubre de 1950, los periódicos impresos no pagan impuestos por la venta de sus ejemplares impresos. Sí, yo fui publicista, ¿verdad? En un momento
Ellos reflejaban que vendían 90,000 ejemplares, vendían 120,000 ejemplares al año. Y de eso nunca los salvadoreños vieron un centavo reflejado en una obra. Te decía en aquel momento, cuando nació el espíritu de aquella ley en 1950, que han pasado 14 gobiernos y hasta 3 juntas tres juntas de gobierno han pasado desde entonces. Era que los salvadoreños aprendiéramos a leer y escribir a través de los periódicos. Yo creo que eso ya quedó desfasado. Ya está obsoleto tomando en cuenta la situación actual. Y yo creo que es la más larga, continuada y descarada evasión fiscal de la historia, y esto debe parar. Ya lo hemos hablado con Ernesto Castro, de que esto va a ser Y esta propuesta, ¿cómo la ve específicamente su partido Nuevas Ideas? Cuando hay un cuestionamiento porque no hay una rendición de cuentas, al menos hasta ahora no se ha visto una rendición de cuentas. ¿Con quién no se ha rendido cuentas? Hay un reclamo de parte de distintas organizaciones, la misma Asamblea Legislativa, por el tema del manejo de la pandemia, por el tema de lo del FOE. ¿Cómo ven el tema de la transparencia? ¿Cuántas auditorías permanentes están de la Corte de Cuentas? Yo entiendo que la Corte de Cuentas, aún con su deficiencia, es el ente que fiscaliza al Estado. La Corte de Cuentas, no es la Asamblea. Entonces, hay auditorías permanentes en el Hospital El Salvador. Pero la misma Corte de Cuentas en algún momento también ha dicho que no se les ha permitido realizar estos exámenes. Y eso es permanente. O sea, digo, a veces puede haber alguna persona que tenga un encontronazo ahí adentro, ¿me entiendes? Pero no es una cosa permanente, no es una política de Estado. Es más, yo quisiera ver a la Corte de Cuentas auditando con esa misma intensidad a las 262 municipalidades. ¿Sabe que hay municipalidades que van a terminar su periodo, 3 años, sin ser auditadas? ¿Y dónde está el control del Estado en eso? Entonces, yo creo que no podemos hacer una auditoría selectiva. O sea, yo no estoy, le digo, a favor de que la Corte de Cuentas, si quiere auditar en cualquier ministerio, aquellos que tengan, que el gobierno tenga la apertura para aceptar a la Corte de Cuentas. Lo que le pido a la Corte de Cuentas es que hagan lo mismo con las alcaldías. Que sea parejo el trabajo. Sea parejo con las otras instituciones del Estado. Por cierto, para que hablemos de transparencia, ya anunció el Ernesto Castro que vamos a tener una auditoría especial a la Asamblea para que veamos la transparencia, ¿me entiendes? Entonces, ¿dónde es que estamos nosotros? Vamos ahora a escuchar la propuesta legislativa entonces del diputado Vargas. Ya hay una experiencia y hay un capital político también que se ha recogido en el marco de la experiencia que tiene en el trabajo en la Asamblea. ¿Qué es lo que ofrece el diputado Mauricio Vargas a los ciudadanos, a los capitalinos? Bueno, lo primero es reforzar y mantener y luchar por los principios rectores del sistema de gobierno: democracia, república y representatividad. Son 3 elementos de la Constitución que en el momento actual tienen un riesgo. Hay todo una democracia bastante frágil. Vengo de la firma de La Paz, donde se hizo una reforma muy dura al sistema político y teóricamente se pretendía que todas esas rémoras del pasado fueron corregidas con una reforma constitucional y una reforma institucional. Fue una reforma al sistema político, donde el cual en el momento actual hay una regresión en esos aspectos fundamentales. Este para mí es el punto más importante, para mí es vital, es nodal. Tiene poca visibilidad para las personas, pero si no le damos fuerza, estamos incendiando el futuro y vamos a estar sentados en las cenizas del Estado de Derecho. Ese es mi concepto. Y en el otro tengo 3 factores que son sumamente sencillos. Democracia e institucionalidad es un primer eje. Seguridad y desarrollo es un segundo eje. Y el tercer eje son prácticamente todo está en función de legislar. El diputado no es ministro, no es gobierno, no es alcalde, no hace obras, no reparte dinero. Y contrario a lo que otras personas mencionan, tenemos una responsabilidad constitucional que debemos de cumplir. Mauricio Vargas en eso sí es muy radical. No puedo dejar de cumplir el control político
que constitucionalmente le compete a la Asamblea y a cada diputado. No importa ser un invitado molesto en un momento dado. La rendición de cuentas, la transparencia han estado bastante ausentes prácticamente en el periodo actual. Hay que reforzar la institucionalidad, leyes. No voy a hacer programas ni proyectos, sino que el Instituto de Acceso a la Información Pública está siendo desmantelado. Y la información que debe de tener la ciudadanía es la que le da a ella la fuerza realmente para conocer el gobierno. El Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas de la República, la Fiscalía General de la República, Procuraduría de Derechos Humanos, Procuraduría General de la República. Adicionalmente, tenemos que ver lo de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil. Todos tienen ley orgánica y la ley orgánica tiene que tener más dientes, tiene que tener un mejor cumplimiento para que la democracia funcione en El Salvador. Esto definitivamente son factores primarios desde mi punto de vista, y darle la continuidad a la ley del agua, ya vamos como con 40 y pico de artículos, darle continuidad a la ley contra el nepotismo, importantísimas las pensiones. Acaban de vetar un decreto en el cual la pensión mínima se elevaba a 304. Si es de sentido común, no pueden haber pensiones menores de 300 pico, el salario mínimo es ese. Entonces hay que... Diputado, por cuestiones de tiempo, le vamos a dar espacio también a la candidata Idalia Cepeda en la casilla número 14 por el FMLN. Ella prácticamente es la primera vez que incursiona en una candidatura. ¿Qué propuestas tiene Idalia Cepeda para los ciudadanos? Sí, comentarles que durante la campaña tuve la oportunidad de hacer una consulta con la población que denominé Escuchando para Proponer, porque básicamente mi agenda partió precisamente de la necesidad de una reforma política que fortaleciera la democracia. Proponía y sigo proponiendo una sola reelección para los diputados y diputadas, fortalecer las leyes en contra de la corrupción y a favor de la transparencia, en contra del nepotismo, pero en esta consulta efectivamente me di cuenta, hablando con la población de los 19 municipios, que esto es importante, pero que a la gente lo que más le urge y necesita son respuestas para su vida cotidiana. Entonces hice una propuesta de 14 puntos para proteger la economía familiar. Ese es mi tema. Esto básicamente es revisión anual del salario mínimo. La gente no está contenta con el salario mínimo que actualmente gana. Revisión también de las propuestas para generación de empleo y empleabilidad. Hay una crisis de empleo, hay desempleo y hay una informalidad también en el empleo. Ustedes saben, más del 70% de la población está en la economía informal. En ese sentido, estoy proponiendo la creación por ley de un fondo que prácticamente sirva como fiador desde el Estado para la micro y pequeña empresa, porque este sector, me decían, nosotros sabemos que existe Bandesal, que existe Conamipe, cuando nos acercamos a solicitar. Esto lo que representa nada más son prácticas y retóricas incendiarias que en un momento determinado van al imaginario colectivo a crear el bueno y el malo, el héroe y el villano. Todo en su tiempo y todo a su tiempo. Las lempitas de las que hablan eran las lempitas que estaban en toda la región centroamericana repartiendo en ese momento. Y fue más o menos ahí por el tiempo del presidente Funes para adelante. Sin Windows, No, sí es cierto. No había internet, pero ahora también hay lugares donde no lo existe. Se habla de las... O sea, yo personalmente creo que no podemos seguir con ese pasado que no pasa y que yo estoy refundando la República
y que tal vez yo fui el que firmó, como son 200 años que vamos a cumplir, Sí. tal vez yo soy el Sí. que firmé el acta de independencia. Entonces, hasta ahí me parece que es un poco excedido. Hay demasiado incendio y poca sensatez en los planteamientos. Comparto el criterio que plantean. Yo me puedo alegrar realmente de toda la innovación tecnológica que puede entrar, pero tampoco hay transparencia, etcétera. Sí. Pero no por tiempo y siendo breve, no acepto realmente que el pasado fue malo y el presente es el bueno, que esta es la configuración de la tierra prometida y que el Mesías ha aparecido y va a salir realmente el Edén nuevamente en El Salvador, porque esa no es la realidad desde mi punto de vista. Son las 5 de la tarde con 23 minutos. Permítanos una primera pausa y ya regresamos. Minutos, continuamos en nuestra emisión de este día de debate electoral. Vamos a pasar a nuestra sección del cronómetro. En debate electoral, esto es cronómetro. Ahí está. Bukele, Ajá. el mejor presidente de la historia de El Salvador. Bebida favorita, la limonada. Pero con hierbabuena. La música favorita, yo soy full rockero. Full, solo eso oigo. ¿Qué grupo le gusta más? Iron Maiden, Judas Priest, Motley Crue. Yo soy como rockero ochentero. Rockero ochentero. Embajadora, me imagino que se refieren a Milena Mayorga, una gran amiga. Cuando llevo 4. Sí, falta uno. El fiscal, arenero. Ok, Muy bien. Candidata Cepeda, Gracias. es su oportunidad. Plato típico, Ujú. pupusas. Como buena salvadoreña. Pues sí. Salón azul, un reto. Ujú. 9F, golpe de estado. Flor de izote, flor nacional. Rica, a mí sí me gusta. no a todos les gusta, la No. verdad. Con todo. TSE, mucho trabajo por hacer. Vaya, son los 5. Vamos con el Vamos diputado con el Mauricio diputado Vargas. Revuelva los papelitos. Vamos. Ya se va a ganar el Como que carro. A ver si rico, sale- a ver si a ver saca si el sale carro. premiado. No, Arely los va a sacar por mí. No sé si se Y puede. dicen que es carro, mire. Nueva asamblea. Reto. Cóctel favorito. Conchas. O era cóctel de otro. Estados Unidos. Intereses. Playa o montaña. Montaña. Fraude. Nuevas ideas. Muy bien. Bien, ha sido la sección del cronómetro. Son las 5 de la tarde con 40 minutos. Candidato Cristian Guevara, Dígame. ¿qué está en juego en las elecciones del domingo? Pues el fin del sistema corrupto que hemos tenido hasta la fecha. Eso es lo único que está en juego ahorita. Y yo creo que se va a lograr. Todas las encuestas, más de 60 encuestas, nos dicen que Nuevas Ideas es la primera fuerza política de El Salvador y que sumando las otras fuerzas políticas no hacen ni la mitad de nuestro partido. Así que creo que vamos a lograr el objetivo de tener no solo mayoría simple, sino, espero yo, la mayoría calificada. Candidata Idalia Cepeda, ¿qué está en juego en las elecciones del domingo? Pues con lo que llevamos demostrado hasta este día del quehacer autoritario del gobierno, yo creo que está en juego nuestra democracia, nuestros derechos ciudadanos alcanzados. Creo que es una dinámica muy peligrosa, la ruptura institucional, la falta de transparencia
Es necesario que la Asamblea Legislativa haya un contrapeso para que este ente sea contralor del quehacer del gobierno. Yo estoy completamente de acuerdo que hay que terminar la corrupción, no estoy a favor de la corrupción y espero que la cultura política salvadoreña avance hacia eso, pero sí creo que es importante que la ciudadanía sepa que estamos en peligro de retroceder en las batallas alcanzadas hasta el momento. Me refiero a nuestro sistema democrático. Diputado Vargas. En el planteamiento fui claro: democracia, república e institucionalidad. Hemos regresado a estar comprando las voluntades de las instituciones de seguridad. Todos los golpes de Estado, todos los golpes a una república anteceden a la intervención de las instituciones de seguridad. La democracia es frágil, ninguna democracia funciona con un poder absoluto. La democracia definitivamente es los pesos y contrapesos que tienen que existir entre los tres órganos del Estado. Y esto está en riesgo por la conducta incendiaria del presidente de la República y por la corrupción galopante que hemos visto actualmente. En mis 70 años y las fichas no las vamos a decir, en mis 70 años y las fichas puedo decir que después de la conquista, el saqueo más grande que he visto es el que ha hecho el gobierno de Nuevas Ideas. Candidato Guevara, de ganar un curul en la Asamblea Legislativa, ¿qué cambios se deben de hacer en este órgano de Estado? Bueno, le vamos a dar una reingeniería completa, eso ya está decidido. O sea, todas las comisiones van a cambiar, se van a reagrupar. Hay comisiones de que no sirven, que están estáticas. Pues, por ejemplo, vemos la comisión de transporte, que es una comisión básicamente para darle subsidios a los buceros. Vemos una comisión del medio ambiente que ha tenido engavetada la ley del agua por 14 años y que entiendo que están a punto de aprobarla corriendo para cumplir ciertos intereses o requisitos que le están pidiendo algunas gremiales o sectores de poder. Vamos a cambiar también la forma de contratación, se va a hacer una auditoría completa de la asamblea para ver el número de plazas. El número de plazas fantasmas. Bueno, tú sabes que en ¿cómo es que se llama? En El Salvador, si no me equivoco, son 3.200 empleados. No llega ni a 1.000 la Asamblea de España, el Congreso de España, que es mucho más grande. Hace 15 años se gastaban 15 millones, se invertían 15 millones de dólares en la Asamblea, hoy son 58 millones. Si vos ves eso, traducido en dinero, son 170,000 dólares diarios que los salvadoreños invertimos en la Asamblea. Que por cierto, hoy los diputados se fueron de vacaciones ayer. Ya no van a trabajar ni hoy, no va a haber plenario mañana, ni el viernes. Entonces, pero igual eso va a significar una erogación de casi $500,000 de dólares para los salvadoreños. Esta reingeniería supondría entonces una reforma al reglamento interno de la Asamblea. Así es una reingeniería total, ya está anunciada. Y lo digo así transparentemente por el próximo presidente de la Asamblea, Ernesto Castro. Sería de recortar el número de comisiones, revisar las plazas que hay. Así es. Los movimientos también que se puedan dar en cada fracción. Los movimientos de última hora que se están, digamos, si hay traslados de plazas a plazas administrativas, ¿verdad? Entonces todo eso se va a revisar. Candidato. Bueno, yo creo que definitivamente hay que revisar la dinámica que hasta ahorita ha traído la Asamblea Legislativa. Yo les comentaba hace un momento que junto con otros compañeros candidatos que vamos por primera vez a un cargo de elección popular como este, presentamos propuestas como por ejemplo tener una sola reelección. Nosotros creemos que esta dinámica que ha permitido estarse candidateando de forma continua y sin límites también ha permitido que no haya una renovación de la asamblea y del pensamiento también. También, lo decía antes, estoy de acuerdo con revisar el reglamento interno, que es una ley de la República, para poder mejorar el funcionamiento de las comisiones en la Asamblea Legislativa. Yo creo que hay comisiones que se pueden eficientizar. Hay algunas que son convocadas una vez a la semana, que producen muy poco. Hay otras que se pueden juntar. El tema de la asesoría, creo yo que definitivamente hay que revisar. La población merece
que, al igual que con los otros órganos del Estado, el Ejecutivo y el Judicial, sus fondos, sus impuestos estén ejecutándose de la mejor manera. Yo creería que este tema de la revisión salarial, eso aparecía en la consulta. Como les mencionaba, la gente no le alcanza para vivir con $300 o menos, y es injusto que funcionarios estén ganando grandes salarios. Lo mismo en el Ejecutivo, ¿verdad? Hay titulares que ganan 5,000, 7,000, hasta $9,000, embajadores, embajadoras, presidentes de autónomas. Yo creo que hay que hacer una revisión salarial de los 3 órganos del Estado, y lo mismo con los privilegios. Yo estoy de acuerdo que hay que revisar los privilegios del uso de vehículos, de seguros, del tema de los horarios en los 3 órganos del Estado, porque también hay gastos innecesarios en el Ejecutivo y en el Judicial que la población merece que, como repito, su dinero se gaste de forma eficiente. Diputado Vargas. Yo lo amplío a mejorar un estructural funcionalismo. Es una estructura que tiene que funcionar mejor. Hay que conocerla, hay que estar ahí. Eso no se va a cambiar de la noche a la mañana, como se viene diciendo, salvo que lleguen con la ley del más fuerte, con el garrote, o creyendo realmente que son los dueños de la Asamblea Legislativa. La Asamblea es un parlamentarismo y funciona en diálogo y negociación que llevan a consensos. No existe pensamiento único. El que llegue con pensamiento único se va a dar con la piedra en los dientes. Hablamos muchas cosas, escucho de privilegio. Yo pregunto, ¿cuál es privilegio? Que tienen carro, que tienen teléfono, que tienen gasolina. Mentira. Mentiras. Mentiras. Así como lo oye. Plaza fantasmas, no hay plaza fantasmas. ¿Hay una recarga realmente de personal? Sí, hay que revisarlo. Sí, eso no, es normal. Pero ya decir que nosotros somos Moisés con la vara pegándole la piedra para que salga agua o partiendo el mar rojo, me parece un exceso. Hay muchas cosas que cambiar. Sí, pero se necesitan los votos, se necesita el consenso y no la imposición. Se necesita el diálogo y la negociación. El que presenta una pieza, el que presenta una moción, tiene que tener la capacidad de negociar y adicionalmente de hacer concesiones como el que la recibe. Muy bien, tenemos un par de minutos más. Tengo un minuto para cada uno de los candidatos para que nos dé su valoración final y su propuesta para los votantes de este próximo domingo. Bueno, yo agradecerles por el espacio, Arely y Francisco. Esta fecha es histórica, de verdad, yo creo que hay que tomarla en cuenta. Estamos en una situación especial de la pandemia. También le hago un llamado a la población de que se proteja, de que tome las medidas de seguridad, de que cuidemos especialmente a las personas de la tercera edad, pero que todos asistamos en forma masiva a la elección. Voto masivo mata fraude. Hemos visto un tribunal muy desequilibrado con sus acciones, con sus actuaciones. Entonces, queremos también, y la gente dice la democracia no está en peligro. La democracia no está en peligro. Van a ser unas elecciones libres en las que la gente puede llegar a expresar su voto, y lo que está en juego es un sistema corrupto. Eso es lo que sí está, de verdad está en juego. Candidato. Sí, bueno, agradecer el espacio, a la radio, a ustedes. Yo creo que es importante hacer un llamado a la ciudadanía a votar. Después ya no va a haber tiempo para arrepentirnos cuando veamos estos retrocesos en la institucionalidad, en la democracia. Yo creo que es importante también a la militancia, a los activistas de los partidos políticos, que hagamos un llamado a la paz, a la cordura, no caer en provocaciones. El FMLN ya tiene 2 muertos en esta campaña. El FMLN tiene capturados, tiene heridos, tiene conflictos que yo creo que es importante reiterar, ¿verdad? No caer en provocaciones, huir de cualquier hecho de violencia, ¿verdad? Hacer un llamado a la cordura, a la paz, y que evitemos estas tensiones innecesarias y estos hechos de violencia. Yo creo que es importante que la ciudadanía tome las medidas de seguridad, pero que sí no deje de ir a votar, porque está en juego la democracia y sus derechos y los programas sociales venideros. Diputado. Bueno, salgamos a votar. El voto es tu voz, el voto es poder.
pero vota informado. Lo que está en juego realmente es la responsabilidad de todos los ciudadanos de luchar contra el autoritarismo y la corrupción del gobierno de Nuevas Ideas. 9.000 millones de dólares. Hablan de la corrupción y tienen los corruptos. Hablan de la corrupción y han manejado 9.000 millones sin transparencia, sin rendición de cuentas y sin eficiencia. Ese es el sistema corrupto que hay que terminar. Ese es el sistema corrupto que hay que parar. Ahí estoy al 100% de acuerdo. Acuérdense que estamos trabajando con un manual básico del populismo. Y eso es peligroso, la democracia es frágil y la democracia está en riesgo. Y quien la pone en riesgo son las personas del gobierno actual que rinden culto a la personalidad de la gente y adicionalmente están manipulando las instituciones de seguridad, convirtiéndolas en guardias pretorianas al servicio de una persona. El Chato Vargas va a luchar por mantener la democracia y vamos a luchar contra la corrupción de ayer, de hoy y de mañana. Ahí es donde tenemos que poner la atención y decir que el sistema democrático, republicano y representativo se va a defender así como el juramento de un soldado, aún a costa de la vida de uno mismo. Son las 5 de la tarde con 52 minutos. Estoy en la casilla 7. Casilla número 7, 5 de la tarde con 52 minutos. Gracias a nuestros invitados por haber estado acá con nosotros y el llamado que han hecho a toda la población salvadoreña a que el próximo domingo acudan a una verdadera fiesta cívica y que emitan su derecho al sufragio. Buenas tardes.